Escenario social al aire nuevamente, gracias por esperarnos. Seguimos en el análisis de lo que veníamos tratando en esta primera parte de nuestro programa. La pregunta que hicimos al comienzo fue ¿qué tan preparado está Chile para enfrentar el encierro obligatorio? Y ahí dijimos, ¿cierto? Y analizamos en la primera parte la lista económica principalmente, y ahora evidentemente lo que queremos hacer un poco es reflexionar respecto a qué está ocurriendo con el comportamiento social, un poco con la inconsciencia social de las personas de seguir circulando por las calles de manera casi normal, un poco el llamado a la responsabilidad también. Sabemos, ¿cierto? En el programa pasado dijimos, contextualizando esta segunda parte de lo que vamos a tratar, de que este encierro obligatorio va a generar estrés, es un proceso amenazante porque efectivamente entonces genera sensaciones de pérdida, de seguridad, limita el control, pero eso no significa de que entremos en una dimensión probablemente de irresponsabilidad. Dejo abierto el diálogo pensando en lo que está ocurriendo en nuestra región, en Magallanes. En una de las portadas de uno de los medios dice que se observaba en algún momento en la semana, cierto, impresionante concurrencia a notarías para el cobro de finiquitos en plena cuarentena. Cristian, Alfredo, dejo abierto el diálogo un poco desde el punto de vista de lo que es el comportamiento social, amigos. Bueno, falta un poco, claro, de cultura, pero también es cierto que a la gente se le obliga de repente a ciertas cosas, pues si se finiquitan a todos juntos, y evidentemente que están estos anuncios de cierre de cadenas, de desabastecimiento, se le genera un susto a la ciudadanía. O sea, si hubiese más un llamado a la autoridad respecto a mayor calma, a mayor seguridad, también a dejar un poco más ordenados los procesos de finiquito de las empresas, para que no sean en forma masiva, sino que además ver formas electrónicas de las que la gente se pueda cobrar. Si o sea, hay que ser un poco más ingenioso para que no necesariamente se tenga que concurrir a la notaría en situaciones tan extremas como las que estamos y de tanta excepcionalidad como la que estamos. Es una responsabilidad de la autoridad en todo caso, ¿eh? Sí, no sé cuál es tu opinión, Alfredo. Bueno, a ver, yo creo que también esto requiere un comportamiento social muy responsable. Creo que, no sé, tiene que ver, tampoco aquí hay capacidad para regularlo todo, ¿no? Por parte de la institucionalidad que está ejerciendo el control. Yo pienso que pasa por este comportamiento también cívico y una de responsabilidad ante la comunidad, porque si somos responsables con nosotros mismos, también los demás serán responsables a su vez con nosotros. Entonces, creo que es un tema complejo. Los entramados sociales no siempre son fáciles, y las conductas sociales también nunca son fáciles. Ahora, a mí lo que me llama la atención y me preocupa es cómo han ido subiendo los casos aquí en Punta Arenas. Me da la impresión de que hay gente que todavía no hace caso a la restricción de desplazamiento, y ese es un tema y un problema bastante serio, porque obviamente hay que apelar a la conciencia de parte de todas las personas. Sí, mira, un poco contextualizando también las cifras, hasta el 7 de abril de esta semana, ¿cierto? En Magallanes teníamos 26 nuevos casos, de un total de 266. Insisto, esto era hasta el 7 de abril, y eso representaba, en tema de tasas de incidencia, ¿cierto?, un 4,8% del universo nacional. Y eso nos ubica como en la quinta posición, ¿cierto?, de tasa de incidencia, con 3 fallecidos. No en función de los fallecidos, sino que en función de la tasa de incidencia. Entonces, no es menor que Magallanes
que en Magallanes tengamos esta tasa, ¿cierto? En función de la cantidad de habitantes que tenemos. Yo creo que efectivamente hay un nivel de inconsciencia que no sé si está tan gatillado por la necesidad. Pienso, por ejemplo, en las personas que concurren principalmente, no sé, para el sector de zona franca, el sector de los supermercados. Este problema no se va a generar hasta esta semana ni la que viene, sino que esta es una crisis profunda que nos va a afectar durante, como bien decía Cristian en la primera parte de este programa, hasta por lo menos el mes de agosto. Entonces, hay que tratar de ir modificando el comportamiento social de manera que no tengamos que llegar a racionalizar, ¿cierto? Y a que nos tengan que entregar un número determinado, o bonos, ¿cierto?, a propósito de los cuales nosotros tengamos que ir a buscar, ¿cierto?, a los supermercados una cantidad determinada solamente de bienes. Eso lo conversamos en algún momento, Cristian, me parece, preparando el programa anterior, si no me equivoco. Claro que en algún rato, si nos empiezan a entregar cupones en reemplazo de la plata, y el cupón Claro, es justamente sí. para retirar una cantidad limitada de artículos, quiere decir que ya los marxistas llegaban al gobierno. Claro. Entonces, yo creo que un aspecto importante de lo que nosotros podemos terminar comunicando en esta suerte de análisis que hacemos es que efectivamente la gente sea más responsable. Sabemos el nivel de necesidad que hay, sabemos el nivel de cumplimiento de obligaciones que existe también con las entidades financieras. Pero, como bien decía Alfredo, lo primero y lo más relevante en este momento es pensar en cómo resolvemos la crisis sanitaria y desde el punto de vista de la salud, ¿cierto?, cómo avanzamos de manera de poder aplanar la curva. Y luego entonces iremos verificando, ¿cierto?, en el transcurso de estos 3 o 4 meses cómo vamos avanzando en materia económica, que fue algo que analizamos en el primer bloque, Alfredo. Lo que pasa es que, bueno, primero es la vida. Escribí una columna esta semana sobre ese tema. Lo primero es la vida, y esa es la gran preocupación. Ahora también aquí existe un tema que es el comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas, no todo, por supuesto, pero sí existe un porcentaje de la población, lo han dicho las propias autoridades, que sigue actuando como si esto fuera una situación normal, yendo a comprar en familia, digamos, al supermercado, yendo con los niños, digamos, al auto, saliendo a andar en bicicleta, que esto no es una situación normal. O sea, mientras la gente más cuarentena haga, más fácil va a ser derrotar este virus. Entonces, obviamente no es la solución total, pero va a ser más fácil manejarlo y es además el consejo que se ha dado en todas partes del mundo. Entonces, yo creo que cuando existen inconsciencias respecto a comportamiento de personas, digamos, ahí estamos en una situación que no es que quiera ser fuerte, pero hay muchos imbéciles dentro de nuestra sociedad. Entonces ahí hay un tema mayor que habrá que seguir perseverando, fiscalizando y obviamente dando todas las señales a la población para que mantenga en forma efectiva la cuarentena. Si tenemos hasta hijos de senadoras que salen en momentos, digamos, que está prohibido salir, digamos, como fue una noticia a nivel nacional, bueno, ¿qué le espera para un ciudadano común y corriente? Sí, fíjate que la mitad de los contagiados, si analizamos la cifra de 266 casos totales en Magallanes hasta el 7 de abril, la mitad de esos contagiados representan a personas que tienen menos de 39 años. Entonces eso está diciendo, la lectura que uno hace de eso es que el adulto mayor está respetando el mandamiento, ¿cierto?, de la autoridad, y en el fondo está autorrespetando en función de su conciencia el significado que tiene y la profundidad de esta crisis. Más allá de que efectivamente ese segmento de la población, los adultos mayores, tengan muchas más necesidades que las propias personas que representan este otro segmento, menores de 39 años, y que representan, como bien dice la estadística, el 50% de los contagiados.
Entonces vale decir la tasa de incidencia con la que está aportando Magallanes, que es del 4,8% a la realidad nacional, el 2,4% entonces tiene que ver con la inconsciencia de estas personas que son menores de 89 años y que probablemente están en este segmento, como tú bien dices, Alfredo, de habitantes que aún circulan, salen a andar en bicicleta, probablemente salen a desplazarse en circunstancias que no tienen una justificación que diga relación con necesidades de primer orden, Cristian. Sí, claro, lo que pasa es que, como dice Alfredo, lo primero es la vida. Ahora, yo insisto que de repente a la gente se le deja en una situación de entre la espada y la pared, pues cuando se tiran todos los finiquitos juntos y cuando hay amenaza de que va a haber desabastecimiento. Y entonces, lo que falta aquí es que la autoridad llame a la calma y llame a poner orden y llame también derechamente a la empresa que despidió a una cantidad de trabajadores el mismo día que parte a que la termine, pues. Y que esta cuestión, por último, si lo va a hacer, lo haga en forma un poco más gradual, y que implemente sistemas en donde además se le permita a la gente cobrar en forma electrónica y no presencial. Claro, existen otros medios hoy en día que nos permiten desplegar todo ese tipo de actividades. Miren, pero la autoridad hay que ejercerla, Si yo fuese Seremi, yo hubiese llamado a la empresa y le hubiese pegado un llamado de atención. Sí, claro, sin duda. Por eso en el programa pasado hablábamos un poco de la desconexión y la desorganización, precisamente en este tipo de situaciones donde debiera haber una comunicación más fluida, ¿no? Además que mira, ¿qué saca la Cámara Chilena de Construcción con entregar todo este montón de máscaras y guantes y todos estos implementos para la primera línea, ¿cierto? Si los afiliados no respetan las normas, pues no respetan esta misma cuestión. Entonces, claro, es muy buen gesto el que hace la Cámara Chilena, pero desgraciadamente eso opaca con las actuaciones que sus propios afiliados a veces cometen. Pero que además, hay que decirlo, la actividad de la construcción en esta época despide mucha gente porque baja la actividad. Pero dado que esta cuestión ocurre, bueno, hay que tomar las prevenciones justamente para que no toda la gente vaya a la notaría a concurrir en forma masiva. Ahora, todas estas fotos, imágenes que vimos no es de una sola empresa, por eso también hay que decirlo. Aquí también se juntó la psicosis de otras empresas y de otra gente también que vio que los bancos iban a cerrar y masivamente concurrió a los bancos. Pero insisto, la autoridad también tiene que llamar un poco aquí a la calma. Sí, yo leía un poco, te cedo la palabra enseguida, Alfredo. Yo leía un poco en un medio de circulación regional al presidente de la Cámara de Turismo que decía que el turismo se encuentra en coma. Pero también, como tú bien dices, Cristian, el turismo en esta época tiende a bajar a piso prácticamente. Entonces, estamos hablando de un mes de cierre probablemente de turismo. Los próximos 3 meses van a coincidir precisamente con la etapa más baja de lo que significa el ingreso a la región por concepto de turismo. Alfredo, no sé qué piensas tú ahí. Perdón, se me fue un poco el audio, si me puedes repetir, digamos. No, yo decía que leía un poco lo que ha circulado esta semana en algunos medios en la región, y leía al presidente de la Cámara de Turismo que señalaba que el turismo está en coma. Sí, sin duda. Lo que yo digo, tal como señala Cristian con respecto a los despidos masivos que se producen en esta época en materia de construcción, el turismo en esta época también se va a piso prácticamente, porque mayo, junio, julio y agosto, me atrevo a decir, son meses donde el turismo prácticamente no genera mayor movimiento, digamos, como ingreso a la región. Sí, bueno, yo creo que, a ver, uno puede, a ver, tampoco se trata de no ser una especie así como de pitonizo lo que va a pasar. La verdad que todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Ojalá que este tiempo de latencia, este tiempo, digamos, de congelamiento de la actividad sea el menor posible. Se da la coyuntura también, digamos, estacional, que paralelamente en esta época del año, también la actividad turística bajaba. Entonces habría que medir qué incidencia tiene la baja normal por cambio de estacionalidad versus esta otra baja, porque también el fuerte del turismo no es en esta época. O sea, eso es cosa de ver las cifras y además tener la experiencia de haber vivido acá o haberse dedicado a la actividad. O sea,
el tema, digamos, fuerte del turismo nunca ha sido en esta época. Ahora, ¿cuánto turismo llegaba en esta época? Me parece que llegaba muy poca gente. Entonces, la incidencia de lo estacional también tiene un fuerte componente. Ahora, yo creo que, como dije hace un rato atrás, me da la impresión, sin tener ninguna oráculo ni poco menos para mirar, yo creo que de aquí a 3 meses va a venir una reactivación sumamente acelerada. Obviamente van a haber temas culturales, van a haber temas de temores, cuánta gente irá a viajar a la Patagonia y no irá a viajar, que sé yo, eso también va a ser un tema porque gran parte de la corriente turística que nosotros recibimos son gente que vienen de Europa o Estados Unidos, incluso de países asiáticos. Entonces, yo creo que ahí va a haber que estar muy expectante a lo que suceda en términos culturales o en términos de noticias o en términos de control de esta pandemia en el resto del mundo. Mira, yo, Alfredo, difiero un poco. Yo no sé si será tan acelerada la reactivación, por lo que he alcanzado a leer de algunos analistas en materia económica. El proceso, según como leo la información que circula en esta materia, habla de que esto no va a ser tan rápido. Entonces, habrá que ver probablemente en materia de turismo cuánta gente deja sin efecto sus viajes a contar de septiembre o los viajes que tenían programados a contar de septiembre a la región. Pero así como hablamos entonces de la gente que efectivamente no va a venir a la región en este segundo semestre de este 2020, fíjense que hay una realidad también social que tiene que ver con, hay una suerte de 2.500 chilenos que están en el extranjero y que se encuentran sin apoyo. Ya la Cancillería en ese contexto ya envió una instrucción, ¿cierto?, a sus consulados, de manera de que no se involucren con estas dificultades que están teniendo estas personas, principalmente de retorno por cambio y por cancelación de vuelos, que no se involucre porque se trata de problemas entre privados. Y efectivamente entonces lo que dice el gobierno es que no existen los recursos en este minuto para poder ir a buscarlos con aviones de la Fuerza Aérea, porque evidentemente se concentran los recursos en otras cosas, Cristian. Bueno, hay un tema de prioridades, pues efectivamente, pero a uno le extraña que de repente para unas cosas está la Fuerza Aérea y para otras no. De hecho, subimos la noticia del traslado de una investigación que está haciendo la Contraloría por el traslado de un médico que está justamente en una condición crítica y que aparentemente el servicio de salud en una región, ¿cierto?, había determinado su traslado y la FAS se excusaba de que no le correspondía que ella simplemente seguía instrucciones. Entonces, bueno, hay que colocar todos los medios a disposición y esos medios implican, claro, la Fuerza Aérea, los hospitales, y hay que tratar de hacer un cierto sistema centralizado para manejar mejor la crisis. Ahí el tema de la propiedad privada pasa un poco a segundo lugar para ciertas cosas, no para todo, pero lo que es la optimización de recursos, el Estado lo tiene que hacer. Pero también es cierto que los ciudadanos igual tienen que ser un poco más responsables también y no esperar de que el Estado los vaya a rescatar en todo momento, pues si eso también es imposible. O sea, si todos somos irresponsables y nos comportamos descuidadamente, no hay ningún sistema que aguante. Bueno, también aquí hay un tema, obviamente yo creo que es muy preocupante la situación y puede ser muy desesperante lo que estén pasando algunos ciudadanos chilenos que estén en este momento fuera del país, pero también aquí hay un tema de responsabilidad. Mucha de esa gente viajó, muchas de esas personas viajaron, a mi juicio, irresponsablemente, Claro cuando que ya sí. se tenían noticias muy duras acerca de la pandemia o de los contagios. Entonces, también, digamos, aquí hay un tema de responsabilidad. Por otra parte, hay gente que lo está pasando muy mal, no va a tener recursos para mantenerse afuera. También hay un tema, digamos, ahí no sé, conmiseres, llamémoslo hasta derechos humanos, digamos, de un país responsable de sus ciudadanos. Pero también yo creo que hoy día, en la situación que estamos, eso puede sonar frío, puede sonar hasta un poco, no sé, no displicente, pero una situación así como imperturbable. Pero yo Aló, Alfredo.
Bueno, Cristian, mira, otro de los temas que va a afectar probablemente desde el punto de vista de lo que significa la lista esta social tiene que ver con el PIC. ¿Me escuchas, Cristian, cierto? Sí, te escucho. Sí, yo escucho. Ah, ok. Alfredo, ¿me escuchas ahora tú bien? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, otro de los temas en estos minutitos que nos quedan, muchachos, tiene que ver con enfocándonos también en lo que significa la crisis desde el punto de vista de lo social y en función del pic que va a tener esto a fines del mes de abril o la primera quincena del mes de mayo, faltando todavía 3 semanas, 4 semanas para que eso se produzca. Fíjense que no hay fecha certera para para la llegada de los cerca de 1.500 ventiladores mecánicos que el gobierno adquirió. Entonces, eso también genera un problema que no es menor, pensando, digamos, en qué es lo que va a ir ocurriendo en cada una de las regiones, pensando en el nivel de incidencias que están teniendo las regiones y pensando, insisto, en que nuestra región está ubicada en el quinto o sexto lugar desde el punto de vista del porcentaje de incidencia. Entonces, volvemos entonces a hacer un llamado a la conciencia, ¿cierto?, en materia de circulación. Insisto en mi análisis, creo que el adulto mayor, en función de lo que se observa en las cifras, ha acatado bien efectivamente el quedarse en sus casas, en sus hogares, y este porcentaje de infectados que no superan los 39 años, entonces da la impresión de que eso efectivamente está generando un sistema, un espacio de inconsciencia ahí no menor. Alfredo, te vuelvo a ceder la palabra a ti porque algo quedó ahí pendiente en tu audio. Sí, tenemos teniendo problemas con audio. A ver, ¿tú te refieres a la inconsciencia de los ciudadanos, a la conciencia de la autoridad? Esa parte no me queda clara porque tengo como cierto vacío de audio, si me puedes decir en una palabra. No, la conciencia de la autoridad de alguna otra forma ya la hemos analizado con las medidas que se han ido tomando. Ya un poco hablo de la inconsciencia de los ciudadanos, pensando, ¿cierto?, en esto de que la llegada, no tenemos certeza de cuándo van a llegar a Chile estos cerca de 1.500 ventiladores que se adquirieron. Bueno, sí, pues, o sea, yo creo que, bueno, se ha dicho por todos los medios, digamos, lo importante es que todas las personas, o sea, lo importante es que la persona tome medidas preventivas para que ojalá no se colapsen los servicios de salud, ¿no?, o los hospitales. Entonces yo creo que obviamente el tema de hacer caso a la cuarentena, de tener un comportamiento adecuado, digamos, de no salir salvo lo justo y necesario, de no tomar esto como una salida a un supermercado como un paseo familiar, digamos, obviamente todo eso apunta en la política correcta de no de hacer que las personas no se enfermen muchas personas al mismo tiempo. Creo que el tema de los respiradores mecánicos y todo lo que se puede necesitar, digamos, para enfrentar unas situaciones de gravedad, eso no es automático, va a demorar un tiempo. Entonces, aquí hay que apelar a la conciencia máxima de las personas. Y existen personas que van en un grupo etario, se ha medido de alguna forma, digamos, por el tema de los contagios, de los 20 a los 39 años, que ahí está concentrado el mayor número de personas que no hacen caso a estas políticas de restricción de desplazamiento por un bien mayor que se ha solicitado. Entonces yo creo que hay que hablar fuertemente, por una parte, la fiscalización y a seguir mandando los mensajes que sean necesarios para que esto se cumpla. Cristian, te cedo el espacio, nos queda 1 minuto y medio de programa, fíjate. Sí, no, bien breve también. Sí, el llamado al autocuidado, a la conciencia, por más que uno esté en un grupo que no es de riesgo, en realidad uno es un agente patógeno de contagio para el resto y por lo tanto lo que termina haciendo es que enferma a gente mayor y por lo tanto hay que tener cuidado, no solamente por la salud de uno, hay que ser solidario con la salud del resto. Uno no sabe quién está al lado, con quién comparte de la persona con la que uno estuvo después, si es que hay adultos mayores en la casa de la otra persona. Entonces hay que tener cierta conciencia. Y por otro lado, claro, no hay que creerse Superman, pues si este virus puede afectar a cualquiera y el que tiene una condición más delicada evidentemente tendrá que tener mayores cuidados, pero el cuidado en general es para todos porque uno no sabe a quién puede contagiar. No solo que uno se contagie, es que uno puede contagiar al resto. Sí, bien, uno no se da cuenta, fíjate, y sobre todo inclusive cuando está en esta situación
de encontrarse a distancia realizando el programa, uno no se da cuenta cómo pasa rápido el tiempo. Agradecer, Cristian, nuevamente tu disposición para el comentario, para el análisis. Lo mismo, Alfredo, gracias por tu tiempo. Gracias a la gente que normalmente nos escucha, a nuestra comunidad. Vuelvo a hacer la pregunta con la cual partimos el programa y un poco este análisis de estos dos bloques. ¿Cuán preparado está Chile para enfrentar el encierro obligatorio? Hemos hecho un análisis desde el punto de vista económico, hemos hecho un análisis desde el punto de vista del comportamiento social, y solamente dejar este mensaje de responsabilidad y de conciencia en función de que la cuarentena, cuando ésta se termine, no se levanta, sino que pasa a una fase distinta, y ahí tenemos que seguir siendo conscientes, ahí tenemos que seguir siendo responsables. Amigos, esto es Escenario Social. Gracias, como siempre, por seguirnos. Un abrazo y nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo programa. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.